Hola, mi nombre es Ignacio Álvarez y soy integrante del grupo número 20 del trabajo final de programación, junto a Jennifer Hidalgo y Marco Santibáñez. A continuación, explicaré brevemente de qué trata nuestra base de datos y qué fue lo que hicimos para incluir las funciones filter, select, mutate, group y sumarize que se nos solicitaban en el trabajo. Bueno, en primer lugar, nuestra base de datos trataba acerca de los contagios y las muertes por COVID-19 en Brasil. Y en nuestro caso, ocupamos dos. En primer lugar, ocupamos esta, la cual nos presenta la fecha, la región, los distintos estados de Brasil y los casos y muertes de acuerdo a cómo va transcurriendo el tiempo. Y en segundo lugar, para la segunda parte de nuestro trabajo, ocupamos esta base de datos que está ligada a esta, a diferencia de que acá no se muestra por regiones ni por estados, sino que Brasil y cómo ha ido avanzando los casos y muertes por las distintas semanas. Acá está la semana 9, luego la semana 10, la semana 11 y así sucesivamente. Bueno, para comenzar, que quisimos realizar en primer lugar una tabla en la cual pudiéramos visualizar el máximo, el mínimo, la desviación estándar y la media aritmética de los casos de COVID-19 en Brasil. Para esto, ocupamos la primera tabla de datos y con la función group_by la agrupamos por región, para que nuestra tabla de datos fuera saliendo por región. Gracias a esto, y en adición a la función sumarize, pudimos calcular el máximo, el mínimo, la desviación estándar y la media aritmética de los casos por región, la cual aparece aquí abajo, donde podemos ver acá la región, los máximos de casos, los mínimos, su desviación estándar y su respectiva media aritmética. Más tarde, decidimos filtrar un poco esta base de datos porque queríamos realizar un gráfico de dispersión entre casos y muertes y ir analizando netamente cómo han ido evolucionando los casos, las muertes y el total de la suma de estos dos en una misma tabla de datos. Y para realizar esto, creamos una nueva tabla en donde la llamamos DF. En primer lugar, seleccionamos la tabla original, que era Brasil. Luego seleccionamos los datos de conveniencia, que en nuestro caso eran los casos y las muertes. Y luego, para esa tabla que ya habíamos creado, agregarle una nueva columna en la cual se presentará el total de casos y muertes por día, que se sumaban los casos más las muertes, empleamos la función mutate para realizarlo. Y si a esto le damos acá, la podemos ver en DF, donde aquí encontramos los casos, las muertes y el total de casos y muertes por día en una misma tabla. A partir de eso y de la nueva tabla que habíamos creado, empleamos la función ggplot con point para realizar un gráfico de dispersión entre los casos y las muertes, el cual podemos ver acá. Bueno, acá decidimos crear una nueva tabla, pero en este caso queríamos ocupar la segunda base de datos, la cual era esta, para ir viendo cómo va evolucionando el COVID por semana, con sus respectivos casos y muertes. Para esto, ocupamos la tabla y le pusimos nombre X para generarla acá. Pero en primer lugar, la seleccionamos y más abajo la volvemos a seleccionar, pero en este caso la filtramos por semana, para que en la tabla que nosotros vayamos poniendo nos vaya apareciendo respectivo a la semana. Por ejemplo, acá ocupamos la semana 12 y si esto lo ejecutamos, nos va a aparecer en la tabla X la semana 12 y los casos y las muertes, solo de esa semana. Ahora, si queremos ver, no sé, por ejemplo, la semana 11, lo ejecutamos y en la tabla, un momento, ahora sí, y en la tabla nos ejecutará la semana 11. Lo mismo si queremos ver, por ejemplo, la semana 10. Lo ejecutamos y la tabla nos mostrará los casos y las muertes de esa semana. Luego, ocupando la misma tabla que habíamos creado de acá, que varía según la semana que nosotros queramos poner, filtrar,
Esta la agrupamos, creamos en base a esta base, creamos una función de group B que nos agrupe la semana y nos muestre una tabla con máximo, mínimo, desviación estándar y media aritmética por cada semana que nosotros vayamos poniendo. Por ejemplo, si esto lo ejecutamos, nos va a arrojar la semana 10, el máximo, mínimo, desviación estándar y media aritmética. Si nosotros acá cambiamos a la semana 12 y esto lo ejecutamos, esto nos mostrará la tabla con la semana 12, como aquí podemos ver. Y así con las distintas semanas, dependiendo del análisis que queramos hacer. Y a partir de esta nueva gráfica también podemos hacer un gráfico en el cual se vea evidenciado las muertes por semana, cómo han ido evolucionando. En este caso en la semana 12, ya que es la semana que nosotros seleccionamos. Pero si por ejemplo ponemos la semana 10, esto también nos mostrará el gráfico de la semana 10, como podemos ver acá. Entonces esto nos explica que en la semana 10 no hubo ninguna muerte. Y si esto lo revisamos en la tabla, nos fijamos que efectivamente en la semana 10 no hubo ninguna muerte. Y bueno, así finaliza nuestro trabajo final de programación. Espero que haya quedado bastante claro y muchas gracias por su atención.